y bienvenidos a un nuevo episodio de Clínica Verde Informa. En estos días es bastante claro que los estadounidenses están finalmente listos para terminar con la prohibición federal del cannabis. 11 estados y Washington D.C. ya han legalizado la planta para uso recreativo, y más de la mitad del país vive en un estado con alguna forma de regulación para o con el cannabis medicinal. En las últimas encuestas de opinión nacional publicadas por Pew & Gallup, más de 2/3 de los estadounidenses dijeron que estaban dispuestos a que se legalizara el cannabis en todo el país. En el Congreso, un proyecto de ley para legalizar completamente el cannabis tiene más de 70 copatrocinadores y podría ser votado por la Cámara de Representantes antes de que termine el año. Pero con las elecciones presidenciales del 2020 a pocos meses de distancia, el futuro de la legalización del cannabis probablemente descansará sobre los hombros de quien está sentado en el despacho Oval en enero próximo. Entonces, ¿cómo se sienten Donald Trump y Joe Biden sobre la legalización del cannabis? Echemos un vistazo. El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, reiteró el pasado jueves 15 de octubre que apoya la despenalización del cannabis y piensa que la población no debería ser encarcelada por posesión, sino que debería ser obligada a recibir tratamiento. Al mismo tiempo, el presidente Trump intentó presentarse como candidato a la reforma de la justicia penal. Además de la despenalización de la posesión y la eliminación de los antecedentes penales, Biden también apoya la modesta reprogramación federal, la legalización del cannabis medicinal y la posibilidad de que los estados establezcan sus propias leyes. Sin embargo, Trump no tocó directamente la política sobre el cannabis en su evento, pero argumentó que es el candidato superior a la reforma de justicia penal. Recordemos que antes de prestar juramento, Trump anunció que el senador Alabama Jeff Sessions, un defensor de la lucha contra el cannabis, fue nombrado fiscal general. Una vez en el cargo, Sessions rápidamente eliminó las protecciones para las industrias de cannabis legales del estado, abriendo la puerta a la posibilidad de redadas de la DEA y otras fuerzas federales en negocios de cannabis. Mientras tanto, la campaña de Trump ha aprovechado repetidamente el historial de Biden en el Senado para inculparlo como arquitecto de la guerra contra las drogas y ha argumentado que Trump ha hecho más por la reforma de justicia penal. Por ejemplo, al convertir en ley la legislación de reforma de las sentencias y conceder clemencia a un pequeño número de personas que han sido condenadas por delitos de drogas. Cuando se le ha preguntado al presidente sobre su postura en cuanto al cannabis, ha expresado su apoyo a que se permita a los estados promulgar sus propias políticas sobre el cannabis sin interferencia federal. Pero su administración también ha tomado una serie de acciones hostiles contra el cannabis a gran escala. Dado el fuerte apoyo de los demócratas a la legalización, parece más probable que un giro del Senado sea lo que obligue a cambiar el panorama jurídico para desencadenar realmente una explosión al estilo canadiense en el mercado estadounidense del cannabis. Gracias por sintonizar otro episodio de Clínica Verde Informa. Recuerda hacer tus órdenes más rápido y más seguro con Green Direct. Hasta la próxima. Vive verde.